Muy buenos días para todos. La verdad que es un placer estar hoy en esta mañana acompañándolos. Quiero agradecerle a ADM por esta invitación para tratar un tema tan importante como es la seguridad pública, que es la principal preocupación de todos los uruguayos. Agradecerle a los senadores, diputados, presidentes y directores de organismos públicos que nos están acompañando, empresarios, amigos. Y quiero además muy especialmente agradecer la presencia de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, porque me parece muy importante que hoy está acá. Creo que además es la única representante del gobierno que ha venido, así que Gabriela, felicitaciones por estar hoy acá acompañándonos para discutir sobre temas de seguridad pública. El tiempo es súper tirano, así que abróchense los cinturones porque voy a ir muy pero muy rápido. Yo suelo dividir el tiempo que transcurrió desde la salida de la democracia del 85 hasta hoy en tres periodos bien marcados. El primero va del año 85 hasta el 2005, gobierno de los partidos tradicionales. El enfoque estuvo más que nada puesto en la pata represiva, ¿verdad? Porque era lógico, salíamos de una dictadura militar, había que reconvertir a las fuerzas policiales, también las fuerzas armadas. Entonces, la impronta más que nada estuvo puesta en esa pata represiva. Sí hubo trabajo en causas, hay que reconocerlo, pero fue mucho más tímido. Después se cierra ese periodo, en 2005 viene la izquierda a gobernar, el Frente Amplio tiene un periodo de 15 años, donde la palabra represión era mala palabra. Entonces no vamos a reprimir. Nos paramos del otro lado del escenario, que es el trabajo en causas, que está muy bien, pero sin la represión no hay contención del delito, los delitos se dispararon. Y eso fue lo que pasó en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Para ejemplo, basta un botón. En el 2005 se crea el MIDES y el MIDES no tuvo una sola participación en las cárceles durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Recién inauguró la primera oficina en el CONCAR en el año 2020 en el gobierno de Coalición Republicana bajo el mando del Ministerio del Interior de Jorge Larrañaga. Pero además, en este periodo se cometieron una cantidad de errores, digamos, porque se puso el foco, como dice la academia, en la teoría victimista, que dice que la víctima no es el que recibe o el que le causan el daño, sino que es el ladrón, el chorro, ¿verdad? El que comete el delito, porque es una víctima de la sociedad, que la sociedad no pudo de alguna forma contenerlo, resguardarlo, darle lo que necesita, darle las oportunidades, y entonces cayó por el camino de la delincuencia. Entonces, al poner el foco en esa teoría victimista, ahí vinieron después la liberación de presos, la posición como le gusta ahora decir al ministro Negro, el punitivismo mágico de que aumentar penas está mal. Eso es una absoluta falsedad. Aumentar penas está bien. En algunos delitos hay que tener penas duras, porque si no la sensación que le queda al delincuente es que cometer un delito sale gratis, y eso no es lo que queremos. Pero además se fue deteriorando el concepto o el sentimiento de justicia durante ese periodo, que es bien importante, que es un poco aquello, o lo podemos resumir en aquella famosa frase que instaló Patricia Bullrich, que es el que las hace las paga. Durante ese periodo parecía que el que las hace no las pagaba, el que las hacía podía salir libre, o si las hacía y pagaba, pagaba mucho menos de lo que realmente le debería corresponder por el delito que había hecho. La conclusión de ese periodo es una escalada nunca antes vista de crecimiento de todos los delitos. Los homicidios batieron récord, llegamos a 421 homicidios en un año con una tasa de 12,4 cada 100.000 habitantes, año 2018, récord de rapiñas, récord de hurto, récord de abigeato, todo crecía en un descontrol absoluto. 2020, cambio de gobierno, y ahí entra una tercera etapa que yo le llamo el cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque aprendimos de estos dos periodos anteriores, pero también aprendimos de lo que pasaba a nivel internacional, que es, no podemos trabajar o pararnos solo en una pata, la represiva, o solo en una pata, trabajo en causas. Hay que trabajar en los dos caminos por igual. Y por eso surge el concepto del enfoque dual, que es represión y al mismo tiempo trabajo en causas. Porque mientras vos reprimís, también le das tiempo a las causas o a los programas vinculados a las causas a que empiecen a dar efectos. ¿Por qué? Porque el trabajo en causas o los resultados del trabajo en causas llevan muchos años, muchos años. Y ahí viene también el concepto de madurez política para generar políticas de Estado en materia de seguridad pública. Si no tenemos políticas de Estado en seguridad pública, no vamos a poder progresar, no vamos a poder avanzar en ese sentido. Termino con esto, me paso entonces a ahondar un poquito más en este tercer periodo. ¿Qué cambió, además de este cambio de paradigma, de enfoque, de mirada dual de cómo abordar la seguridad pública? Y bueno, hubo un trabajo de reordenamiento en lo que tiene que ver con lo represivo. Volvimos a llenar las comisarías del interior del país con vacantes.
Las vacantes en el periodo anterior se habían desmantelado por completo, se habían trasladado a Montevideo pensando que todo el problema estaba en Montevideo, entonces al haber menos vacantes en el interior empezaron a cerrar comisarías, subcomisarías, destacamentos, y eso quedó absolutamente desguardada la frontera, los caminos vecinales, los caminos departamentales, las rutas nacionales que nos comunicaban con el interior del país, y eso dejó un campo absolutamente fértil también para el contrabando de armas, el contrabando de drogas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros revertimos esa posición. En el periodo pasado inauguramos más de 200 comisarías, subcomisarías y destacamentos. Hicimos una mejora sustancial en el patrullaje. Cuando asumimos en marzo del 2020, solamente el 30% de la flota de vehículos policiales estaba disponible. Es decir, de cada 100 vehículos había 30 patrullando, los otros 70 estaban en talleres mecánicos o directamente rotos. Cambiamos el concepto de cómo hacer las licitaciones públicas para que los vehículos se fueran reponiendo cada 70.000 kilómetros o cada 2 años, lo que se diera antes, y logramos entregarle a este gobierno un cambio de matriz en ese tema que implicó que el 80% de los vehículos efectivamente estaban patrullando y solamente un 20% de vehículos estaban en talleres mecánicos. Esto además fue reconocido en las sucesivas encuestas de Focus Group y de opinión pública que hicimos durante todo el periodo, donde la gente empezaba a reconocer o reconocía que en este periodo, este último periodo, habían notado muchísimo más patrullaje que en los periodos anteriores. Hicimos una inversión como nunca antes se había hecho en materia de tecnología. Ahí tenemos, yo voy a acudir acá a una ayuda a memoria porque es mucho, pero compramos el JOSPOT, el sistema de detección de disparos que ustedes conocen, que no solo nos permite llegar en tiempo y forma, salvar vidas, trasladar heridos, sino además recoger evidencia que se encuentra en la escena del crimen, como casquillos de bala. Compramos un escáner 3D para la policía científica, para accidentología, accidentes de tránsito, pero también para las zonas de donde se produce un homicidio. Ya no se trabaja más con papel, ahora se escanea la zona y después en el 3D vos podés ir viendo la pantalla, moviendo para acá, para allá, agrandando, achicando y buscando dentro de este salón, en el lugar donde se cometió el delito, distintas evidencias que pueden haber y que se les puede haber pasado por alto a los investigadores. Hicimos un cambio también en el sistema de biovigilancia. Duplicamos las cámaras de vigilancia que nos habían dejado, pero además le incorporamos la analítica, que es la posibilidad de detectar determinadas conductas. Es decir, por ejemplo, una persona que está tendida en el piso durante más determinado tiempo, que a la cámara le salte una alerta, una persona que levanta los brazos, una persona que hace un movimiento como si fuera a disparar un arma. Todo eso se fue incorporando en materia tecnológica. Compramos un sistema de geolocalización 911. Si vos llamás desde el 911, te permite geolocalizar a la persona por si necesita ayuda y saber dónde está, sobre todo en el interior del país. Compramos un sistema de patrullaje geolocalizado también para saber cómo se movían los diferentes móviles. Compramos un sistema de comunicación segura, escáner corporales para cárceles, fusiles, inhibidores para cárceles de última generación. Ya no son más esos inhibidores que inhibían al pueblo entero, sino que ahora es específicamente dentro de la cárcel. Los celulares que están prendidos, vos podés detectarlos específicamente y anularlos para que no transmitan señales al exterior. Sistema de control biométrico para medidas alternativas, que las personas que van con medidas alternativas a su casa se lleven un teléfono celular, se les escanea la cara y podamos saber si efectivamente están geolocalizados en el lugar donde están cumpliendo la pena y que además es la persona que corresponde. Ya eso nos empezó a ahorrar una cantidad enorme de recursos humanos y financieros porque ya no es más necesario o no era más necesario mandar patrullaje a ese lugar 2 o 3 veces por día para constatar efectivamente que la persona estaba ahí. Hay mucho más, la dejo por acá porque el tiempo, repito, es tirano. Pero además hicimos un enorme trabajo vinculado a cárceles, enorme trabajo. Ahí está la pata fuerte del trabajo en causas y uno de los motivos fundamentales por qué también en el periodo anterior, además del cambio de paradigma, logramos frenar una tendencia que llevaba casi 35 años de crecimiento sostenido de todos los delitos y logramos por primera vez en la historia quebrar esa tendencia y tener al día de hoy una baja de 5 años sostenida de delitos. ¿Por qué? Porque hicimos mucho en cárceles. Inauguramos, como yo les decía, el polo industrial en el CONCAR, la primera oficina del MIDES, también ahí. Se inauguró la sala de cuidados de rehabilitación en la unidad número 1, la construcción del hospital penitenciario en la unidad número 4, que es el CONCAR. Por ahí veo también a la gente del Proyecto Fénix, hicimos Proyecto Fénix, proyecto de analfabetización. Inauguramos la primera UTU también en un establecimiento penitenciario y después se empezó a replicar a otros. INEFOP pasó de atender 200 personas privadas de libertad a más de 2.000 personas privadas de libertad. Se fortalecieron emprendimientos industriales, se instaló por primera vez un programa de pregreso
que tengo entendido que hasta el día de hoy continúa, eso está bueno, políticas de Estado. Implementamos el proyecto de inclusión asistida, el PIA, que es cuando la persona privada de libertad salía, se le daba un boleto para ómnibus departamentales, interdepartamentales y una tarjeta con un monto de dinero del MIDES para que no saliera con una mano atrás y otra adelante. Este programa, como el programa de Progreso, lograron demostrar que es posible combatir la reincidencia carcelaria, que es un enorme flagelo que tenemos. Por ahí lo veo a Diego Sanjurjo, que hizo el primer trabajo vinculado a la reincidención carcelaria, que nos dio datos fidedignos, científicos, académicos, para poder abordar esta problemática. Y estos dos programas que yo les hablaba apuntan directamente a ellos. Se hizo un convenio también con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, bien importante, porque se empezó a trabajar antes que los reclusos salieran, con los reclusos para que pudieran de alguna forma conectarse con esas empresas y una vez que recobraran la libertad ya tuvieran la posibilidad de un empleo real con alguna de esas empresas con las que venían trabajando semanas anteriores en los establecimientos penitenciarios. Repito, tengo muchísimo más. Hay un libro que yo escribí, que es una rendición de cuentas de estos 5 años, precisamente hoy de tarde en la Casa del Partido Nacional vamos a hacer una presentación, un lanzamiento de este libro, pero que recoge toda esta experiencia del enfoque dual y la importancia en ese sentido de las políticas de Estado. Conclusión, en ese periodo de gobierno se lograron bajar todos los delitos. Faltó, sí, faltó mucho. Todavía la sociedad, el Uruguay entero sigue teniendo ese sentimiento de que todavía tenemos un nivel de delitos muy alto, y es cierto, o sea que hay que seguir trabajando para bajarlo. Me quedan 5 minutos, voy a contarle un poco sobre las luces amarillas. Yo hoy veo luces amarillas en este gobierno y más precisamente en la gestión del Ministerio del Interior. He dicho en varias oportunidades que hay un ministerio fracturado. Pasó lo mismo en la época de Bonomi y La Llera, ahora vuelve a pasar lo mismo con La Llera por un lado, con el tándem Clavijo-Leal por otro y después el tándem Negro a Zambulla por otro. Eso obviamente dificulta, diluye responsabilidades, nadie se hace cargo. Hay un liderazgo prácticamente ausente por parte del ministro del Interior, lo he resaltado y lo vengo diciendo hace muchos años, hace varios meses, perdón, o por lo menos desde el año pasado. La mala gestión, hay una mala gestión. El Ministerio de Interior realmente está sumido en un caos desde el punto de vista administrativo y la gestión pública. Y por eso está repercutiendo en los malos resultados que estamos teniendo después en la calle. Ejemplo, recién les decía cómo logramos mejorar la gestión vehicular y el patrullaje. Bueno, ahora este ministerio está teniendo enormes problemas. Una de las cosas que se quejan todos los vecinos de todos los barrios de Montevideo, incluso del interior del país, es no vemos más patrullaje. No sabemos qué pasa con el patrullaje, pero no se ven más vehículos. Bueno, el problema es de gestión, pura y exclusivamente de gestión. Tienen vehículos rotos en talleres mecánicos, como no hay plata, no le pagan los talleres no reciben más vehículos, tienen un problema enorme de recambio vehicular, los proveedores no tienen los vehículos prontos para recambiar, pero el ministerio termina parando los vehículos que están para recambio, entonces tampoco circulan esos vehículos. Eso es un problema netamente de gestión. Por eso yo insisto en que acá hay una dificultad enorme que se viene viendo hace meses de falta de liderazgo y de falta de gestión. Hay otros ejemplos también. Nosotros cambiamos en su momento lo que tenía que ver con la intervención en los barrios. ¿Se acuerdan que en la época de Bonomi se hablaba de la saturación? La saturación implicaba ir a los barrios, estar 2 o 3, 4 o 5 horas en un barrio, lo saturaban, allanaban y se iban. Y el barrio quedaba absolutamente desolado y desamparado. Bueno, nosotros implementamos lo que eran los operativos de intervención. Íbamos a los barrios y nos quedábamos 24/7, los 7 días de la semana, los 365 días del año si hacía falta. ¿Para qué? Para darle paz a esa gente. Y ese sistema funcionó. Logramos apaciguar Villa Española, que era un barrio tremendamente complicado. Mandamos preso a todos los delincuentes que había en Villa Española, La Cruz de Carrasco, La Chancha, Nueva España. Estos barrios están de vuelta en el ojo de la tormenta. Ya no tenemos 2 o 3 barrios con problemas como había en el periodo pasado, ahora tenemos 15 o 20 barrios incendiados. ¿Y saben qué? Es la misma policía que teníamos para trabajar en 2 o 3 barrios, ahora la tenemos totalmente estirada para trabajar en 15 o 20 barrios. Por eso, y ahora me meto en el otro tema, por eso el fracaso de la gestión y el pedido de ayuda al ejército. Voy a tocar ahora 3 temas que para ustedes son de interés, porque seguramente me los iban a preguntar o nos lo iban a preguntar en la oportunidad de las preguntas. Bukele, armas y los militares. Yo no me opongo a la herramienta de que los militares colaboren con la policía.
De hecho, creo que es parte de la caja de herramientas que vos tenés para utilizar. Es la última herramienta que vos tenés porque es la herramienta más grande, ¿no? Pero sí está claro que cuando acudís a esa herramienta es porque te viste desbordado, porque es un reconocimiento de que fracasaste, es un reconocimiento de que las otras herramientas que vos tenías no las supiste gestionar correctamente, no las supiste liderar correctamente y por eso tenés que pedir ayuda. Ahora, no digamos Gregre para decir Gregorio. Los militares van a patrullar las calles. Es un vehículo militar con dos soldados, uno que va a conducir y el otro que va a asistir, y que no van a ir a dejar a los policías de una esquina a la otra. Van a entrar a los barrios y van a patrullar esos barrios. ¿Está mal? No. Yo entiendo la traba ideológica que hay en la izquierda. ¿Por qué? Porque desde el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, el secretario de Presidencia, el ex candidato Daniel Martínez y cuantos otros más, no busqué nada del Pepe Vallardi, pero capaz que en su momento también se oponía, todos y cada uno de ellos se opusieron siempre, por razones ideológicas, a que los militares colaboraran con la policía. Ahora, hay otros países que lo hacen. Y repito, es una herramienta que es válida. No va a funcionar por sí sola, tiene que haber otros elementos. Ahí entramos de vuelta en el enfoque dual, trabajo en causas, etcétera, etcétera. Pero es una herramienta válida. Ahora, no digan Gregre para decir Gregorio. El tema armas. También está ahora hay un proyecto de ley, un decreto que se ha presentado. Eh, lo que yo quiero decir con respecto a esto es que, uno, ya existe una regulación robusta en Uruguay vinculada al tema de armas y de municiones. De hecho, Uruguay es uno de los países que tiene una regulación más robusta en ese sentido. Es prácticamente imposible o muy difícil detectar que las balas o las municiones que se encuentran en la calle cuando se producen las balaceras provengan del mercado legal. Muy difícil detectarlo. Y además de las armas que se incautan en los operativos, solamente el 20% proviene del mercado legal, producto de que esa gente fue robada, hurtada o rapiñada. O sea que ahí tampoco el Estado fue capaz de garantizarle a esa gente poder tener esa arma porque esa persona sufrió un robo, sufrió un hurto. Ahora, ¿qué pasa con el otro 80%? ¿Por qué le ponemos foco al 20 y no le ponemos foco al 80? Pues el 20 es muy fácil, los conocemos, son las armerías, los tiradores profesionales, los cazadores, están todos enlistados. Cada 15 días mandan su reporte al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior. Es muy fácil, pero donde tenemos que poner el foco es en el otro 80%. Entonces, cuidado, porque si no, estas medidas después no funcionan, generan una expectativa y no funcionan. Lo último, Bukele, porque me lo vienen preguntando siempre, el método Bukele, ¿funciona, no funciona? ¿Se aplica en Uruguay, no se aplica en Uruguay? Yo sé que Bukele terminó, o hace poco hubo una encuesta que decía que la gran mayoría de los uruguayos aprobaba a Bukele y los métodos Bukele. Yo creo que Bukele es hijo de su tiempo. No nos olvidemos que El Salvador hasta hace pocos años tenía una tasa de 98 homicidios cada 100.000 habitantes. Y la gente en El Salvador estaba dispuesta a que le limitaran sus libertades y sus derechos con tal de mejorar la seguridad pública, al punto tal de que no podían transitar y cruzar una calle sin pagar un peaje. Ese era el nivel de violencia con el que vivían en El Salvador. Entonces yo creo que Bukele es hijo de su tiempo. Por supuesto que hay cosas en las que no comparto. Está todos los procesos sumarios, los derechos humanos. Bukele te dice que no los viola, las organizaciones internacionales te dicen que sí. Ahora, hay mucha gente que está diciendo que Bukele va a fracasar. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Sí es cierto que hubo otros Bukeles en el pasado que fracasaron, que militarizaron y fracasaron. Pero Bukele está haciendo ahora algo distinto, que es llevar ciudadanía, llevar Estado a esos lugares donde antes estaban cooptados por el narcotráfico. Tiene programas como 2 escuelas por día. Y eso es bien importante. Yo creo que ahí va a cambiar la regla de juego. Entonces la pregunta no es si el método Bukele sí o el método Bukele no, es si el método Bukele puede sostenerse sin Bukele. Y eso va a ser todo un desafío por delante. Yo creo que Uruguay puede llegar al mismo lugar que Bukele de apaciguar nuestro país, pero también importa el cómo. Y yo no estoy de acuerdo en llegar acortando camino, violando derechos, restringiendo libertades. Me parece que podemos llegar al mismo lugar. Nos va a costar un poco más de tiempo, nos va a costar un poco más de esfuerzo, pero es posible hacerlo sin violar ningún tipo de derechos. Termino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Liderazgo. Sin liderazgo es imposible llevar adelante el Ministerio del Interior, es imposible llevar adelante políticas interinstitucionales como se necesitan para abordar el tema de la seguridad pública. En mi experiencia, el 80% de la gente que ocupa cargos de relevancia, yo voy a hablar del Estado porque fui parte del gobierno anterior, pero le cuesta tomar decisiones, le cuesta muchísimo tomar decisiones. Por miedo a enfrentarse al sindicato, por miedo a las consecuencias. Entonces, cuando vos tenés mucha gente que está en lugares importantes,
que está llamada a liderar y no toma decisiones, lo que haces es paralizar, lo que haces es enlentecer. Y en temas de seguridad pública, la verdad que no hay tiempo para perder. Tenemos que liderar y tomar las decisiones que haya que tomar, y yo no veo hoy esa conducción ni en el Ministerio del Interior ni en la Presidencia de la República. Hablé de políticas de Estado. Sin políticas de Estado esto tampoco es posible. Y por último, tenemos que devolverle a la sociedad y ajustar nuestras políticas también a ese sentimiento de justicia que yo hablaba al principio. El que las hace, las tiene que pagar. Si no, es muy difícil que la sociedad acompañe todos los cambios que nosotros vayamos instrumentando en materia de seguridad pública. Muchas gracias. Muchas gracias a Nicolás Martinelli. También muchas gracias por haber cumplido con el tiempo. Se agradece. Y ahora le damos la palabra